en beneficio de sus derechos fundamentales. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Seguido, damos el pase al comandante PNP Juliano Michel Arguedas Pérez, comisario de la Comisaría PNP San Andrés, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, comandante Arguedas. En principio, brindarle mi gratitud a usted, señorita Magíster Vivian Zambrano, con quien hemos sostenido una coordinación ya semanas atrás, pero no sin antes brindarle mi agradecimiento al señor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría de Policía, al señor Humberto Cuno Cruz, abogado de la Defensoría del Policía, y a todo el equipo de trabajo de la Defensoría del Policía, que el día de hoy han tenido esta iniciativa rica, que seguramente va a servir de mucho para nosotros los policías de esta comisaría respecto a la labor de la Defensoría del Policía en el desarrollo de nuestras actividades operativas o administrativas dentro de la función policial. Gracias a ustedes, y esto nos va a servir mucho porque va a permitir que nosotros realicemos mejor nuestra función. Porque yo soy un convencido que cuando un policía está más capacitado y mejor entrenado, comete menos errores en el desarrollo de la función policial. A nombre de los integrantes de la comisaría de San Andrés, muchas gracias. Y nada, empecemos de repente esta capacitación. Muchas gracias, comandante Arguedas. A continuación, presentamos al doctor Humberto Cuno Cruz, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema, labor de la Defensoría del Policía y la protección nacional y supranacional de los derechos humanos. Adelante, doctor Cuno. Perdón, tenía el micrófono apagado. Saludarlos muy cordialmente, doctor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía, comandante PNP Juliano Arguedas Pérez, comisario de la Comisaría PNP de San Andrés, señores oficiales y suboficiales de la Comisaría PNP San Andrés. Para mí es muy grato saludarlos y compartir esta conversación esta mañana. Y quiero aunarme además a ese agradecimiento que ha estado ya realizando el comandante Arguedas hace un momento, respecto de varios miembros de su equipo que incluso estando en funciones en este momento, prestando servicios en patrulleros inclusive, han tenido la gentileza de disponer de su tiempo para poder compartir esta charla. Así que muchas gracias nuevamente, y quiero primero señalar un panorama general de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo que se pretende con esta conversación es transmitirles a ustedes algunas ideas fundamentales que seguramente les van a ayudar a encaminar mejor el reclamo de sus derechos fundamentales cuando vean que estos están siendo conculcados, ¿no? Porque es muy frecuente recibir en la Defensoría del Policía reclamos que a veces escapan de las manos de esta dirección, y no porque no exista voluntad de querer atender esos pedidos, sino porque simplemente las normas que regulan el funcionamiento de la Defensoría del Policía y otros órganos de la Policía Nacional del Perú, pues están limitados precisamente por la ley. Entonces, para un poco graficar mejor esto que acabo de señalar, les voy a presentar enseguida un cuadro comparativo en el que destacaremos de manera general las funciones de la Defensoría del Policía. Bien. ¿Me confirman, por favor,
Sí, No se aprecia, doctor Humberto. ahora sí. Todavía no, doctor. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, doctor. Listo. Bien, les presentamos entonces un cuadro comparativo y vamos a enfocarnos básicamente en las funciones de la Defensoría del Policía y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú, porque creo que no existe mayor complicación en tener clara la idea de a qué se dedica o cuáles son las funciones de la Procuraduría Pública a cargo del sector interior, ¿no? Que como todos sabemos, y no está de más señalarlo por lo menos de manera genérica, se encargan de defender los intereses del Estado, en este caso particular del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, esas funciones creo que no generan mayor confusión. Donde se suele generar confusión a veces es en la función que desempeña la Defensoría del Policía y con la que desempeña la Dirección de Asesoría Jurídica. Y probablemente por la misma denominación que tiene la Defensoría. Entonces, es frecuente recibir pedidos de que se les dote de defensa técnica legal para poder asistirlos cuando son demandados por algunas actuaciones en ejercicio de sus funciones. Entonces, es preciso señalar que esta competencia no está en manos de la Defensoría del Policía, porque si bien, como ustedes observan ahí, el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, ¿no? En concreto, el artículo 157 y 158 del texto integrado de dicho reglamento señalan que la Defensoría del Policía es un órgano encargado a nivel nacional de garantizar y defender los derechos humanos. Sin embargo, esa garantía y defensa de los derechos humanos se hace a través de gestiones y coordinaciones, a través de la emisión de informes, de recomendaciones, para que se respeten los derechos fundamentales o humanos que se están vulnerando al interior del Ministerio del Interior, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que cumple una función similar a la que cumple la Defensoría del Pueblo, pero al interior de nuestra institución. Entonces, ese es un aspecto fundamental a tener en cuenta. En cambio, si observamos las funciones que están asignadas a la Asesoría Jurídica, podremos observar que el artículo 51 del reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú establece que la Dirección de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de asesorar en materia legal, absolver consultas jurídicas y emitir opiniones o recomendaciones en asuntos de carácter jurídico. Asimismo, está encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de asesoría y defensa legal del personal de la Policía Nacional del Perú. Y esta función la cumple a través de la División de Defensa Legal, según está establecido en el artículo 55 de este reglamento que acabamos de mencionar. Entonces, es importante tener claro esto para no equivocar nuestros pedidos. Sin embargo, incluso cuando llega ese tipo de pedidos ante la Defensoría del Policía, lo que hacemos es reconducirlos precisamente a esta División de Defensa Legal que pertenece a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Perú. Bien, pero la Defensoría del Policía, claro, constituye un ente que está destinado a contribuir a la protección de los derechos humanos de los miembros de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Decíamos hace un momento, de manera similar a como hace la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, a nivel de las instituciones a nivel nacional. Entonces, estos órganos, por supuesto, tienen esa idea de contribuir a esa protección, así como existen también órganos de carácter jurisdiccional. Me estoy refiriendo al sistema judicial en general y, por supuesto, también, en el caso de protección de derechos humanos, al Tribunal Constitucional. Entonces, la Constitución recoge nuestros derechos fundamentales o derechos humanos. También esos mismos derechos están recogidos en las convenciones internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, cuando uno exige la protección de esos derechos y no les falta razón en pedirlos, efectivamente aciertan en su pedido cuando señalan que X derecho está protegido no solamente en la Constitución, sino también en estas normas de carácter supranacional.
Pero una cosa que se debe tener en cuenta, y es lo que pretendemos compartir esta mañana con ustedes, es que no necesariamente todos los casos llegarán, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no necesariamente en todas las situaciones uno puede acudir a estos organismos supranacionales. Entonces, cuando a veces a la Defensoría del Policía se le pide, por favor, lleven mi caso a la Corte Interamericana porque se están vulnerando mis derechos no solamente constitucionales y convencionales, es importante tener en cuenta que existen algunas pautas que hay que tener en cuenta y algunas limitaciones que tenemos normativamente establecidas para poder cumplir esos pedidos que se nos hacen. Así que vamos entonces a revisar un poco este tema. Un aspecto como referencia es importante siempre tener en cuenta que se escuchará muchas veces que se señala que no es posible que hayan órganos supranacionales o que decisiones tomadas por tribunales supranacionales se apliquen a nivel interno en nuestros países porque de esa manera se estaría vulnerando la soberanía nacional, ¿no? Ese es un argumento que se suele utilizar y seguramente lo han escuchado ustedes en algunas oportunidades. Entonces, para tener claro esto, es importante citar estos artículos que tienen a la vista ustedes en este momento, que es el artículo 55 de la Constitución, que señala expresamente los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. De manera similar, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional recoge también esta normatividad y añade en su último párrafo: en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Lo que significa, por supuesto, además, teniendo en cuenta ese cuestionamiento que se suele realizar sobre la soberanía nacional, es que esta relación que existe entre la protección de derechos humanos a nivel interno y a nivel supranacional es una relación de complementariedad, ¿no? Es decir, no es que la decisión que se tome, por ejemplo, en la Corte Interamericana tenga que tener necesariamente prevalencia sobre la que se toma a nivel interno. Si a nivel interno existe una decisión que da mejor protección a un derecho fundamental, incluso la Corte Interamericana asumirá esa interpretación o esa postura, y la acogerá y seguramente la incorporará en alguna de sus sentencias. Bien, también es importante tener en cuenta algunas distinciones, ¿no? Respecto de lo que se entiende por el derecho internacional de los derechos humanos, que es justamente en el ámbito en el que nos estamos moviendo en este momento, que básicamente está destinado a la promoción y protección de derechos humanos en todo tiempo, sea de paz o de guerra. Y se habla de derecho internacional humanitario cuando de lo que se trata es de preservar al ser humano en situaciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Es decir, en caso de conflictos armados. Y hacer esta distinción también de lo que es el derecho penal internacional, que lo que busca es sancionar la comisión de crímenes internacionales. Entonces nos movemos en este momento y toda nuestra exposición está enmarcada dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y en el derecho internacional en materia de derechos humanos, por supuesto, los sujetos principales son los estados, ¿no? Porque los estados son los que conforman estas organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, que son a las que nos vamos a referir enseguida de manera más específica. Porque, claro, la protección de derechos humanos tiene tanto esta protección que es más cercana a la protección de derechos humanos en el ámbito regional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también a nivel del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y este sistema universal nace en el año 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por 50 estados y aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco. Vean ustedes, este sistema universal nace con la idea de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Si nosotros nos fijamos en la fecha, nos percataremos de que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial.
pero también luego de la Primera Guerra Mundial se creó un órgano con similar finalidad que era denominada la Sociedad de Naciones. Entonces, el objetivo principal es la protección y la seguridad en el mundo. Pero claro, en esa protección precisamente se van dando algunos primeros pasos y el fundamental, y al que siempre solemos referirnos, es justamente la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Y por eso es que en los pedidos que formulan muchos de ustedes ante la Defensoría del Policía, por ejemplo, citan siempre con frecuencia derechos que están reconocidos en esta declaración, que no son diferentes de los que están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y tampoco diferentes de los que están reconocidos en nuestra Constitución Política. Bien, el principal órgano judicial de este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Conocida también como la Corte de la Haya, porque se encuentra situada justamente en este país, ¿no? Muy bien. Está integrado, como un dato también solamente referencial, integrado por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Su mandato dura 9 años y pueden ser reelegidos. Tiene dos funciones principales, una función contenciosa y una función consultiva. Contencioso ya nos indica conflicto y consultivo ya nos indica absolver alguna duda, ¿no? En su función contenciosa, lo que busca es justamente resolver controversias jurídicas entre Estados partes, por cualquiera de los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados o convenciones vigentes. La principal es esta Declaración Universal de Derechos Humanos y también es muy común recurrir, porque forma parte de su núcleo de protección de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los primeros con los que se suele hacer referencia a los derechos humanos de primera generación y los segundos tienen que ver con aquellos denominados derechos de segunda generación. Entonces, ese núcleo está conformado por esos, pero existen varios otros documentos, ¿no?, que se emiten en ese marco de protección universal de derechos humanos y los asuntos que se ven ante esta Corte tienen que ver justamente con lo que está regulado en estos documentos. Pero aquí un dato ya importante respecto de los pedidos que a veces se nos formulan. Ninguna persona puede acudir a esta Corte, solo lo pueden hacer los estados. Se han creado, no tan recientemente, pero algunos procedimientos que acogen pedidos individuales, pero estos no llegan a la Corte Internacional de Justicia y no ameritan una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Se emiten recomendaciones, se hacen observaciones en los estados, ustedes habrán visto que se envían observadores para verificar el estado de protección de los derechos humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos o para los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos de los individuos se ven protegidos a través de estos informes, pero estos casos no son llevados a la Corte Internacional, como veremos más adelante que sí pasa en lo que se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en su función consultiva, lo que hace precisamente la Corte Internacional es emitir opiniones sobre cuestiones jurídicas que pueden formularlas la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o cualquiera de los otros órganos de las Naciones Unidas. Por supuesto, en este caso, no hay un conflicto entre estados, sino solamente una interrogante o una duda respecto a cuestiones jurídicas. Entonces, la Corte Internacional es el principal órgano jurisdiccional de justicia de la Organización de las Naciones Unidas. Veamos ahora nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Cuenta con dos órganos principales para esta protección y promoción de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, es decir, la Comisión, ha sido prevista tanto en la Carta de la Organización de Estados Americanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente nace con la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, es posterior
al nacimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí ya para ir marcando la distinción entre la función que cumple la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, es importante precisar que la Comisión Interamericana va a cumplir un papel similar al que cumple en el ámbito interno, en los procesos penales, la Fiscalía. Si nosotros hacemos este paralelo, veremos que los fiscales son los que llevan los casos ante el Poder Judicial y el fiscal actúa como una parte en todo el proceso, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana será quien lleve los casos ante la Corte Interamericana y será la Comisión quien actúe como parte en los procesos ante la Corte Interamericana, de tal manera que los individuos o las víctimas actúan solamente de manera indirecta. Entonces, vamos a decir algunas cosas más respecto de la Comisión Interamericana. También, como unos datos referenciales, está integrada por 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, y esto es importante destacar porque no es que sus miembros sean elegidos como representantes de algunos estados, sino que son elegidos justamente por su alta calidad moral y por su reconocida competencia en materia de derechos humanos, de tal forma que se busca garantizar que exista objetividad en las decisiones que vayan a tomarse al interior de esta comisión y, por supuesto, va a pasar lo mismo también en el caso de la Corte Interamericana. Por eso es que se señala que son electos a título personal y no representan a ningún gobierno. Durante 4 años ejercen el cargo y pueden ser reelegidos por una única vez. Se señala que se culminó el proceso de institucionalización de la Comisión Interamericana con la Convención Americana, por lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Porque la Comisión nace con la Carta de Organización de Estados Americanos y, claro, culmina ese proceso con la Convención Americana de Derechos Humanos. El procedimiento ante la Comisión Interamericana es a partir de la recepción de denuncias de particulares que alegan la violación de los derechos humanos. Y no solo puede hacerlo la víctima, sino también cualquier persona o incluso una entidad no gubernamental. Pueden conocerse denuncias de un Estado parte también en la Convención contra otro Estado parte. Y aquí aprovecho para señalar también que, claro, cuando se habla de un Estado parte contra otro Estado parte, ya podemos ver claramente que no puede uno denunciar, por ejemplo, a un Estado que no ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Justamente en respeto a esta soberanía nacional de la que hablábamos al inicio. Entonces, es posible, claro, que un Estado parte pueda denunciar a otro Estado parte, siempre que se haya suscrito esta convención. Tiene la posibilidad también, por supuesto, de iniciar de propia iniciativa la tramitación de un caso, sin que necesariamente la víctima o algún grupo de personas o alguna entidad no gubernamental lleve el caso ante la Comisión Interamericana. Es decir, ya estamos señalando que lo primero que se tiene que hacer si deseo llevar o pretendo que mi caso llegue a la Corte Interamericana, primero debemos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su actuación ante la Corte está legitimada para someter casos contenciosos a la decisión de la Corte y para requerir de éste opiniones consultivas. Recordemos lo que acabamos de decir respecto de las competencias que tiene el Tribunal Internacional de Justicia en el ámbito de protección universal de derechos humanos. Tenía competencias contenciosas y tenía competencias consultivas. De manera similar va a pasar con la Corte Interamericana. Pero todavía estamos con el tema de la comisión, así que digamos algunas cosas más respecto de las funciones de la comisión. Por supuesto, puede solicitar también medidas provisionales, ¿no? O las que denominamos medidas cautelares en situaciones de gravedad y urgencia. Y lo que adelantábamos también, debe comparecer en todos los casos ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, entonces, dejemos la comisión por un momento y vamos a ver cómo funciona la Corte Interamericana. Como datos también
a tener en cuenta, fue creada por la Convención Americana, reiterando lo que ya hemos señalado, está integrada por 7 jueces que ejercen funciones por un periodo de 6 años y pueden ser reelegidos por una única vez, y a pesar de no figurar en la Carta de la Organización de Estados Americanos, es una institución judicial del sistema interamericano, ¿no? Precisamente porque nace con la Convención Americana de Derechos Humanos. Decíamos ya que tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. En su competencia contenciosa conoce casos relativos a la aplicación de la Convención y por supuesto eso involucra también labor de interpretación de las normas que se recogen en la Convención. ¿Cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta? Es que, por supuesto, tiene que ser en virtud de las situaciones que se recogen en este marco normativo. Solo los estados parte y la comisión están facultados para introducir un caso. Y aquí también volvemos a precisar. Entonces, no es que el individuo o el grupo de individuos o el organismo no gubernamental puede llevar el caso ante la Corte Interamericana. Eso no va a pasar. Uno recurre a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana es la que tiene la potestad de llevar un caso cuando se denuncia una violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Y por supuesto, los estados sí pueden llevar los casos directamente ante la Corte Interamericana. Entonces, se recalca por ello que el individuo no está legitimado para demandar, solo participan indirectamente. El demandado debe haber reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte. Esto a propósito de lo que señalábamos también hace un momento, ¿no? Porque uno no puede demandar a un Estado que no haya suscrito o no haya reconocido la jurisdicción. No solo que no haya suscrito la Convención, sino que no haya reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, se recalca también que debe haberse agotado el proceso ante la comisión. Pero no solo debe haberse, bueno, pero en todo caso, así como debe haberse agotado el proceso ante la Comisión Interamericana para llegar a la Corte Interamericana, no podrá uno llevar su caso ante la Comisión Interamericana si es que primero no se han agotado los mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbito interno de los estados. Y ese es un requisito que establece también, que se establecen en los reglamentos, no solo de la Comisión, sino también de la Corte Interamericana. Entonces, en el ámbito interno, nosotros tenemos mecanismos de protección también. La Constitución señala que uno puede recurrir, por ejemplo, ¿no?, a un proceso de amparo, a un proceso de habeas corpus, a un proceso de habeas data, cuando de la protección de derechos fundamentales se refiere. Sí, efectivamente. Entonces, eso es fundamental tener en cuenta, porque es verdad que puede ser muy cierto que se está vulnerando de manera evidente un derecho fundamental, que está reconocido no solo en la Constitución, sino en la Convención. Pero el hecho de que se esté vulnerando ese derecho no significa que yo pueda ir directamente a estos organismos supranacionales, en este caso particular, a la Comisión Interamericana, sino que primero debo agotar los mecanismos internos. Y así como pasa en el ámbito de la jurisdicción interna, por ejemplo, ya haciendo una distinción más cercana a la nuestra, ¿no?, es decir, circunscribiéndonos más al ámbito administrativo, también es necesario señalar que así sea evidente la vulneración de estos derechos fundamentales en el ámbito administrativo, no es posible que una autoridad administrativa pueda simplemente obviar los reglamentos o las leyes que regulan, por ejemplo, en este caso, la labor de la Policía Nacional del Perú en sus distintos aspectos. No basta con señalar, no basta con tener, incluso se puede tener hasta certeza de que efectivamente hay vulneración de un derecho fundamental, pero no basta ello para inaplicar un reglamento o una ley, porque para eso también es que el propio sistema jurídico crea mecanismos, y los mecanismos, por ejemplo, si se vulnera un reglamento, es poder recurrir a un proceso de acción popular, ¿no? Me refiero a si un reglamento vulnera un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución o en la Convención Americana. Y si es una ley la que está vulnerando este derecho fundamental, claro, uno podrá recurrir a un proceso
de inconstitucionalidad. Entonces, están establecidos los mecanismos. Por eso es que a veces se les señala a quienes recurren en busca de protección de sus derechos ante nosotros, lo que les señalamos, no con el ánimo de desatenderlos, sino con el ánimo más bien de guiarlos por el camino correcto. Se les señala que administrativamente no es posible hacer nada, sino que se debe recurrir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque en el ámbito administrativo no es posible que una autoridad administrativa deje de aplicar un reglamento o una ley. En cambio, el juez sí puede hacer eso porque tiene la posibilidad de hacer lo que se denomina el control difuso. Es decir, a partir de la norma constitucional, de constatar que existe una vulneración de un derecho fundamental, puede inaplicar ese reglamento o esa ley, lo que no se puede hacer en la administración pública. Entonces, esos aspectos son importantes. Entonces, así como uno tiene que agotar la vía administrativa para irse al sistema jurisdiccional interno, uno tiene que agotar todos los mecanismos internos para poder irse ante la comisión. Y la comisión, a partir de toda la evaluación del caso que haga, hará informes, recomendaciones, si los estados no lo cumplen, etcétera, finalmente podrá llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque claro, si el estado que está siendo cuestionado atiende estas observaciones de la Comisión Interamericana, obviamente el caso no va a llegar ante la Corte. Pero no en todos los casos también habrán elementos suficientes como para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es tan cierto ni es tan sencillo que un caso sea llevado ni ante este sistema de protección regional de derechos humanos ni ante el sistema universal de protección de derechos humanos. Son las ideas que hemos querido transmitir respecto de esta competencia contenciosa, pero como hemos dicho hace un momento y reiteradas veces, también la Corte tiene una competencia consultiva. Había unos detalles aquí que es importante precisar. Claro, la Corte Interamericana no tiene un mecanismo concreto para fiscalizar la ejecución de sus sentencias. Es decir, no tiene el poder coercitivo como para obligar a los estados a cumplir sus sentencias. Sin embargo, a todos nos consta que en la mayoría de casos, estas se cumplen. Precisamente ¿por qué? Por la fuerza de sus argumentos, por la fuerza de las razones que exponen y porque, por supuesto, la consecuencia siempre será la presión de la opinión pública internacional. Entonces, estas decisiones son fundamentales, son tan fundamentales y tan cierto es que se cumplen, que es muy común encontrar citas de estas decisiones o citas de estas normas supranacionales, no solo en las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también de los demás órganos jurisdiccionales, inclusive de la administración pública. Entonces, tienen esa fuerza, tal como tienen también fuerza los argumentos y las razones que exponen la Defensoría del Pueblo en el ámbito nacional y la Defensoría del Policía en el ámbito de nuestra institución. Entonces, no por el hecho de no tener la posibilidad de obligar a alguien al cumplimiento, dejan de tener importancia. Y nadie me dejará mentir si digo que las sentencias de la Corte Interamericana son fundamentales para la protección de los derechos humanos. Labor similar, por supuesto, guardando las distancias, pretende desarrollar la Defensoría del Policía. Y finalmente, su competencia consultiva, que básicamente de lo que se trata es de absolver consultas que se formulan respecto también de cómo deben ser interpretados algunas normas que forman parte de este sistema de protección regional de derechos humanos. Y que si bien no son obligatorias como las sentencias que emite la Corte Interamericana, son también fundamentales porque contribuyen a la protección de los derechos humanos. También, así como hemos visto y vemos seguramente con frecuencia citas de las decisiones de la Corte, es también bastante frecuente encontrar citas de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente en eso radica su importancia, porque sirven como elementos que refuerzan los argumentos en las decisiones que se toman a nivel de los estados para dar una mejor protección de los derechos humanos. Y además, claro,
conocedores ya los estados de cuál es la opinión que tiene la Corte Interamericana respecto del ámbito de protección de un derecho fundamental recogido en alguna norma que forma parte de este sistema de protección, claro, los estados en este caso tienen, por supuesto, la seguridad de que si incumplen una norma que está ya interpretada por la Corte Interamericana, sabrán perfectamente que si un caso, por esas razones, llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana decidirá en función de lo que ya opinó en su momento. Así que esa es la labor que cumple la Corte Interamericana a través de estas dos funciones, que es el panorama general que les hemos querido mostrar respecto de la protección de derechos humanos, por lo menos para tener claro qué líneas se pueden seguir, ¿no? Y cuáles son los aspectos que se debe tener en cuenta si es que, por ejemplo, en algún caso uno pretende llevar un caso no solo a nivel judicial, sino también a nivel de protección de derechos humanos en el ámbito supranacional. Por mi parte, les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier interrogante. Muchas gracias, efectivos policiales. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta que deseen que el doctor Humberto Cuno les pueda absolver? Por favor, adelante, si es así. No, doctor, por esta le saluda el técnico primero Luis Suárez, de ¿Cómo la está? Comisaría de San Andrés. A sus Una órdenes. consultita. Yo tuve una intervención en la cual tuve lesiones personales. Fui a médico legista, todo. Vino la fiscalía, vino el fiscal, me hizo las preguntas respectivas, ¿no? Y parece que el caso se archivó porque inclusive vino la Defensoría del Policía. Pero ahí quedó. De ahí yo lo voy a llamar y ahí quedó mi caso. El señor que me lesionó, ¿no? El presunto delincuente está libre. Lo veo en la calle, lo veo. ¿Usted ha interpuesto la denuncia ante la fiscalía? Todo. O sea, todo se hizo, todo lo diligencia del caso. Ya, y se le ha dotado de un abogado defensor a través justamente de la División de Defensa Legal. Sí, vino una vez. Me dijo, yo te voy a llamar, me pidió mi número y todo, y hasta ahí. O sea, él averiguó en qué fiscalía estaba viendo el caso y de ahí ya estoy hablando hace 2 años en tiempo de pandemia. Claro, claro. Y la Defensoría también tomó nota de su caso. Todo. Hasta hoy estoy esperando, doctor, eso. Permítame tomar nota de su nombre completo, por favor. Si me lo dicta, le voy a agradecer mucho. Estuve con el teniente Jeremías, que ahora es capitán Jeremías, a los dos me lesionaron. Ya, usted, por favor, ¿podría darme su número para hacer la consulta de cómo quedó ese caso en la Defensoría del Policía, por favor? ¿Me da su nombre completo? Técnico de primera, Luis y mi apellido, Luis Suárez Elvis. Listo. Entonces, mire, permítame, técnico, hacer la consulta para saber qué es lo que sucedió en ese caso, porque todos los casos que ingresan a la Defensoría del Policía están consignados en el sistema y además se hace un seguimiento de ellos. Entonces, usted me dice que esto sucedió hace ya 2 años, que además recibió la asistencia inicial de la División de Defensa Legal y que también la Defensoría del Policía tomó nota del caso. Entonces vamos a indagar qué es lo que ha pasado con el caso. ¿Ya? Entonces, dícteme, por favor, perdón, en todo caso, a través de la coordinación, podemos ver la forma de comunicarnos con usted para tocar su tema con más detalle, ¿no? Sí, pero doctorcito, porque mire, imagínese, ese es en mi caso, imagínese que los casos van continuos, acá en Barrios Altos siempre tenemos ese tipo de intervenciones, ¿no? Claro. Y hemos sentido de la defensoría hacia nuestra persona. Imagínese, hace 2 años, imagínese. Sí, por supuesto, técnico, yo entiendo su situación y claro, también a mí me extraña que hace 2 años su caso haya sido, digamos, abordado también por la Defensoría del Policía y que no haya tenido usted respuesta alguna. Entonces, nos comunicamos, por favor, por el interno con la coordinadora para que podamos revisar su caso. Yo voy a revisarlo a partir del nombre que me acaba de dar y, por supuesto, nos comunicaremos telefónicamente con usted. Ya, doctor, gracias, permiso. Muchas gracias también a usted, técnico. Muy amable. Doctor, Bien, disculpe, buenos días. Sí, Le habla el oficial Delgado.
Oficial Delgado, a sus órdenes. Yo también tuve una intervención le hablo el 2020 como en agosto y otra el 2021 más o menos en enero. Pero nunca se apersonó lo que resulté lesionado. Está bien que no fue con graves lesiones, pero fueron mínimas. Ujú. Después nunca llegó la defensoría del Policía. policía y nada. Y no sé cómo quedó mi caso también. Ambos casos, no sé cómo habrá quedado. Ya, pero en el caso suyo, por ejemplo, sí recibió atención de la Policía Nacional. Es decir, me refiero, ¿la División de Defensa Legal se acercó a usted en este caso? ¿Hubo No, denuncia ante la en ningún Fiscalía? momento. En ¿Y ningún momento. usted hizo la denuncia ante la Fiscalía? Claro, porque fue en una intervención policial. Ya, ya. Es que, mire usted, nosotros tomamos nota de los casos que incluso de oficio a veces se presentan de manera pública, pero seguramente hay muchas circunstancias que no llegan a nuestro conocimiento y nosotros, por supuesto, no hemos, digamos, prestado nuestro apoyo en esos casos. Pero si es que se volviera a presentar una situación como esta, ustedes siempre tienen, por favor, pueden acceder a la página web de la Defensoría del Policía, ahí aparecen los números telefónicos a los que pueden comunicarse para poder hacernos llegar sus quejas o reclamos y tengan la seguridad de que van a ser atendidos. Reitero, probablemente su oficial Delgado, en su caso, lo que ha pasado es que ha sido un tema que no ha tampoco sido abordado por los medios de comunicación y tampoco usted se ha comunicado con nosotros, entonces no hemos tomado conocimiento de ese caso. Entenderán que no tenemos la posibilidad de saber todo lo que está pasando y por eso los invitamos, aprovecho esta conversación para invitarlos, siempre que tengan alguna dificultad en la que se vea justamente mellado algún derecho fundamental de ustedes, puedan visitar nuestra página web y encontrarán todos los teléfonos, no solamente de Lima, sino de las diferentes regiones del país. Yo los invito a hacer eso en una próxima oportunidad, suboficial Delgado. De todas maneras, lamento que no hayamos podido acompañarlo en la situación que usted vivió, pero en adelante los invito a hacer lo que acabo de mencionar. Y de todas maneras, estamos también a la orden para cualquier situación que probablemente todavía tiene vigencia. Si, por ejemplo, su denuncia está todavía en curso, porque conociendo la lentitud con la que marchan los procesos, probablemente usted pueda hacernos llegar algunos datos adicionales a la Defensoría del Policía y nosotros poder indagar dentro de lo que esté dentro de nuestras competencias respecto de su caso. Muchas Ya, gracias, doctor, doctor. gracias, muy amable. No, con mucho gusto, suboficial. Otro efectivo. No tengo audio. Doctor, ¿ahí escucha? Ahora sí, Vivi, te escucho. Listo. Nuevamente no tengo audio, perdonen. No escucho. Oh my God. ¿Hasta qué hora era? Ahí está. Qué raro. Sí, te escucho, Vivi. Sí, bien. A nombre del director general de la Defensoría del Policía, Eber Ruiz Vargas, agradecemos la ponencia del doctor Humberto Cuno Cruz, así como al comandante PNP Juliano Arguedas Pérez, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, a todos ustedes, efectivos policiales, por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos y todas, que tengan muy buen día. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, comandante. No, doctora, gracias a usted.
Magíster Vivian Zambrano, al director general de la Defensoría del Policía también, agradecerle por esta capacitación que ustedes han hecho para nosotros y permitirle al personal policial que pueda absolver algunas interrogantes que ellos tenían, ¿no? Y el compromiso de ustedes de poder seguir de cerca, ¿no? Cuando también se vulnera el derecho de los policías, porque no olvidemos que detrás del uniforme hay una persona tan igual como ustedes, no como cualquier ciudadano peruano. El uniforme a nosotros no nos distingue y hace que se resten nuestros derechos, ¿no? Porque tenemos nosotros, en muchas ocasiones hemos visto que durante la intervención policial hay policías que salen lesionados, heridos, como también en producto de esa intervención sale la otra parte, las personas al margen de la ley o que atentan contra la policía heridos, pero sí vemos de pronto cómo se activan rápidamente ONGs, ¿no? Instituciones de defensa jurídica inmediatamente para defender a esta persona. Sin embargo, no se ve con esa misma celeridad las diferentes instituciones que tenemos nosotros para defender a nuestros policías, ¿no? Y los policías sienten y sentimos algunos policías que estamos indefensos cuando intervenimos nosotros y exponemos nuestra propia vida. Sin embargo, vemos como sí, como repito, ONGs o otras instituciones se activan rápidamente para defender a otras personas, aún cometiendo un delito y poniendo en riesgo la vida de otras personas, se activan para defender los derechos de la persona que consideran vulnerados. Eso es lo que le tenía que decir y, bueno, nada, ponerle énfasis a la defensa de los buenos policías. Muchas gracias, comandante. Tomamos nota de lo que usted señala y compartimos esa preocupación, comandante. Realmente la compartimos, estamos en la tarea de quienes formamos parte de la Defensoría del Policía de contribuir a que esas situaciones no se presenten. Y verán ustedes, incluso en los medios de comunicación, que cuando hay alguna afectación de algún derecho fundamental, inmediatamente la Defensoría del Policía, a pesar de no tener los recursos que uno idealmente quisiera, trata siempre de atender y estar presente. Estamos, por supuesto, en la idea de mejorar nuestra atención a la Policía Nacional y que no se sienta desatendida justamente en situaciones como esta, porque esa misma desazón que usted ha expresado, comandante, también la sentimos nosotros y a veces nos sentimos limitados. Ahora mismo, con la intervención del técnico de primera Suárez y el suboficial Delgado, uno se siente un poco incómodo por no haberlos podido atender en su momento de la mejor manera. Pero está el compromiso, y por lo menos del equipo que forma parte de esta Defensoría del Policía, tienen el compromiso de atenderlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Y bien ha usted señalado que, por supuesto, la información forma parte de un punto de partida para la protección de nuestros derechos, porque saber qué derechos tenemos y qué mecanismos tenemos para poder exigir su protección es fundamental. Así que, nuevamente, a nombre de la Defensoría del Policía y a título personal también, agradecerle su tiempo, su gentileza por esta conversación y agradecerle a usted, comandante, por habernos permitido llegar a su personal. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Ya.